Nos encontramos nuevamente en Ciberdiálogo, aquí en Valparaíso, en las oficinas del Senado, con una mujer que la revista Forbes el año pasado ha dicho que es una de las 50 mujeres más poderosas de Chile. Francisca Raffo Bach. Queremos conocerla, como siempre, agradecerle que pueda estar con nosotros y partir con nuestra pregunta tradicional. ¿Quién es Francisca Raffo? ¿Dónde has nacido? ¿Cómo te has desarrollado? ¿Cómo te has ido vinculando con lo que es hoy tu vida? Ya, vamos a partir que en realidad mi nombre completo es Mónica Francisca Raffo Bach. Y Mónica normalmente desaparece, pero me estoy confesando hoy día que es el primer nombre. Pero muy bien. Sí. Datos personales para que después los protejamos. Por favor. A ver, yo nací en Viña del Mar, así que soy viña marina de corazón, de alma, de todo. Me fui a vivir a Hijuelas con mi familia, al campo, y volví a Valparaíso, a la Universidad Federico Santa María. Soy muy orgullosa, soy una sanzana también de corazón. Primero entré a electrónica. Eso me contaron. ¿Qué te llevó a entrar a Quería una ser carrera? robot, quería diseñar. Pero muy bien, una adelantada en los tiempos. Sí, ¿Y eran muchas mujeres que entraban en esa época? No, la verdad que yo entré, mi código, me acuerdo, era 8821-050, algo así, y era el 21 por electrónica. Y éramos, creo que 2 mujeres cuando entramos, y después de los 6 años, bueno, entre medio la verdad me cambié. No era lo que exactamente yo quería, me fui a industria, industrial mención mecánica, que ahí sí podía crear y diseñar procesos, sistemas, el management. Sí que fue súper bonito, y ahí fui la única mujer que terminó en los 6 años. La única mujer que terminó, yo creo que ese es el tema que tenemos que ver. ¿Por qué tan pocas mujeres ingresaban en esa época? A ver, eran pocas las mujeres en ingeniería, muy pocas, y en la Santa María sobre todo menos, porque estaba catalogada como la universidad casi nerd, que era muy estudiosa, muy dura, y era típico, era matemática de hombre. Me acuerdo que, no sé, iba a bailar en los fines de semana y no podía decir que estudiaba ingeniería porque si no se me arrancaba y me dejaban bailando sola. Y decidí decir que estudiaba párvulo. Mira. Y ahí sí podías bailar. Sí, bueno, podía bailar. Esa es la ventaja de poder entender dónde uno está y adaptarse. Sí. Yo creo que esa adaptación es la que hoy no es tan fácil. Hemos tenido bastante contacto y sabemos que cerca de un 15% más o menos están en estos momentos. O sea, tú fuiste una excepción. Hoy todavía tenemos una cifra que no es la adecuada. ¿Qué es lo que le dirías entonces a los padres, a las niñas, respecto a esa experiencia temprana? O sea, ¿por qué se tienen que dejar llevar para una universidad que uno diría, mira, es nerd, es técnica, hay más hombres que mujeres? Mira, antes de contestarte voy a ir un poco más atrás. Yo cuando salí de la universidad hubo una campaña con el rector de esa época de incluir más mujeres. Uh-huh. Y me contrataron recién titulada como directora del Departamento de Comunicaciones para cambiar un poco la imagen de la Santa María, incorporar mujeres. Y ahí se incorporó ingeniería comercial, arquitectura, bueno, ahora hay psicología. Inclusive en ese tiempo cambiamos los colores para hacerlo un poco más blando, y la universidad empezó a abrirse para tener mayor intercambio de personas y tratar de hacer la universidad un poco más humana dentro de críticas, no críticas, pero la Santa María es por excelencia una universidad de ingeniería. Esa es la verdad. Eso sí, que tiene la mayor matrícula de ingenieros de Chile. Partiendo por eso. Y por el lado de los colegios, yo creo que las mujeres somos tan capaces como los hombres de estudiar matemáticas, estudiar física, estudiar química, estudiar computación, y los estigmas tenemos que sacarlo desde la casa, no porque el niñito vaya a estudiar o el hombre hay que dar la prioridad. No sé, antiguamente en algunas familias la prioridad para estudiar era del hombre y no de la mujer.
Y eso también tiene que cambiar de abajo, de los colegios de mujeres, exigirle a las mujeres los mismos tópicos, las mismas nivel de las pruebas en matemática, en ciencia, y hacerlo entretenido, o sea, incentivar con juego. La matemática, la física es súper bonita, pero cuando teníamos la teoría así como libro y fome, no es entretenido. Entonces, no sé, yo me acuerdo de mi hija cuando estudiaba física, y estaba estudiando la evaporación. La llevé a la cocina, le dije, ya, saca un hielo, ya en qué estado está el hielo, la evaporación. Y esas cosas le quedan a los niños. Los Entonces, talleres, claro, sí, eso es muy bueno. Pero ¿hay algo del ADN familiar, algún ingeniero, alguien que te haya motivado en la familia o nació espontáneamente? No, nació espontáneamente. La verdad que en mi familia no hay ningún ingeniero. Mi papá era agricultor, mi mamá dueña de casa, es más, apoyada en los hospitales como una voluntaria. Y a mí me gustaban mucho las matemáticas, mucho. Tomé clases especiales de matemáticas para dar la prueba de aptitud. Sí. No te preocupes. Se cayó. Yo no hice preuniversitario, solamente estas clases de matemática, y mi profe me decía, estudia una ingeniería, porque yo la verdad, como me gustaba el diseño, crear, yo quería estudiar arquitectura. Mira. Y mi mamá no quería que me fuera a Santiago, porque la Católica de Valparaíso pedía la específica de historia, y yo historia no, quería matemática. Y consiguió a alguien que me trajera a la Santa María porque era muy linda. Mira, por ser linda. Por ser linda, ¿verdad? Y no, que es tan linda, parece un castillo, anda. Y fui, me encantó la universidad. Y bueno, la persona que me había llevado era electrónico. Y como a mí me gustaba la parte robótica, claro, me mostró los laboratorios de robot y yo pensé que era eso la carrera. Después ya, bueno, ahí me cambié. Pero terminé la Santa María y súper orgullosa de él. ¿Y qué decir de tu colegio cuando estudiabas ahí? ¿Tuviste más compañeras o algunos compañeros de curso que llegaran acá también a la universidad? No, a la Santa María no, algunos la parte técnica, otros a la católica, pero de ingeniería, si no me equivoco, como ingeniería civil, creo que soy yo la única, porque los otros hay comercial o administración. En ese tiempo no. Y sí, el colegio me pidió ir a hablar con las niñitas, dar charlas, incentivarlas que estudiaran. Role model, te Sí. convertiste en un ejemplo, porque Sí. yo creo que, claro, para ella, imagínate lo que es. Fantástico, o sea, del campo a la Universidad de Ingeniería, ingeniero civil industrial, habiendo partido como electrónica. Sí. ¿Y tenías algún hobby, algo que te gustaba? Ya sabemos que bailar sí, porque eres educador de padre. No, mira, la verdad que era... A mí siempre me gustó crear, diseñar cosas. Y El Mecano, por ejemplo. sí, Mecano, Eran unos antiguos juegos, porque hay que explicarlo, con tornillos, con piezas cuadradas, que uno armaba grúas, vehículos, cualquier cosa. Antes los Lego, esto es... Definitivamente, y habían unos imanes, y yo tenía unos cuadritos chiquititos que así armaba cosas, y siempre creando, y yo creo que siempre me gustó la gestión. Yo siempre he estado, en mi carrera orientada, trabajando con tecnología. Me acuerdo que cuando salieron los primeros computadores, no me acordaba de eso, los primeros computadores... Los principios de los años 80. Sí. Mi papá me compró unos chiquititos y ahí empecé yo creo que las primeras cosas de programar. ¿Cuál era? ¿Un Commodore o un ZX80, uno negro? Uno negro chiquitito, Eso, se me había olvidado. El ZX80. Efectivamente, y ahí empecé a hacer cosas, a trabajar. Después hice una práctica cuando estaba en segundo año en una minera importante, y ahí me presentan los Macintosh, que eran estos cuadrados.
Y yo lo miraba. Hoy los Apple. Sí, y yo los miraba y decía... Con un ratón. ¿Cómo opero esto? Y la verdad que fue súper bonito, aprendí mucho, ya experta en Excel, cosas que en ese tiempo era como lo máximo, o sea, no había mucho con el Word, haciendo cosas. Y ahí empecé como a orientarme a ver tecnologías en el trabajo. Muy, muy, muy sutil. Después, después que salí de la Universidad también de Comunicaciones, me fui a una consultora bien chiquitita, que hacíamos de todo, ahí estuve trabajando con temas de negocio, estudios de mercado. ¿Y en qué momento fuiste a estudiar tu magíster, que tienes tan especial? Porque ese sí te califica ya como ingeniero dura. Es que cuando empecé con esta consultora, empecé a trabajar en minería. Y temas de cálculos, de fase, a mí me tocaba integrar un programa que había hecho un geólogo con la parte negocio. Entonces yo sacaba o calculaba cuánto tenía que extraer, se metía a esta planilla química y sacaba el producto final, y yo lo metía a estas unidades de negocio. Y ahí empecé a trabajar en minería. Después salí de ahí y me fui a trabajar en una consultora grande que implementaba SAP. Ya, SAP es un sistema alemán, ERP, estos sistemas que son capaces de hacerlo todo. Un poco difícil los alemanes, pero... Sí, costó en Chile, costó bastante por la cultura, pero nos fuimos con el SAP de mantenimiento. Imagínense lo que es el mantenimiento en Chile, con todas las empresas, en todas las mineras, y esto era para Codelco. Así que partimos con un famoso proyecto que se llamó ya el proyecto Swing. Mucha gente estuvo involucrada ahí, trabajando en mantenimiento, implementando sistemas, varios temas. Después me fui a Brasil, seguí implementando sistemas de mantenimiento, y cuando vuelvo salió en la Santa María el magíster de gestión de activos y mantenimiento. El magíster ideal para una mujer que está trabajando. Los activos son las máquinas que hay que mantenerlas, y bueno, eso es todo una ciencia, con mantenimientos predictivos, mantenimientos correctivos, con todo lo que es el ciclo de obtención, incluso hasta el cómo se deshace uno de una máquina cuando ya no la va a ocupar, o sea, el ciclo de vida completo. Fascinante. Chile es un país minero donde esto está muy avanzado. Poca gente sabe que Chile tiene de los mejores sistemas del mundo, es capaz de incluso de exportar conocimiento. Definitivamente fue muy, muy interesante. Y ahí hay una nota curiosa. Yo lo hice, egresé, estuve de profe del magíster un año, y me castigaron porque no hice mi tesis. Oh. Y me dijeron, no puedes seguir haciendo clases por las nuevas normas y todo. Bueno, y ahí salí del mundo minero, me fui a las telco, a telecomunicaciones. Estuve trabajando, y mucho orgullo de la portabilidad numérica. Estuve liderando tanto en Entel como en Claro las implementaciones y toda la gestión. Y bueno, ahí hice varias otras cosas, y llegué como gerente general de Nexus, que es una empresa financiera. Y cuando estaba en Nexus dije, no, ¿sabes qué? Ya llevo toda una trayectoria, muchos años, quiero devolver el conocimiento y quiero hacer clase. Entonces fui a la Santa María, yo muy patúa, oye, vengo para acá a ofrecerme a hacer clase. Y me miraron y me dijeron, no seas patúa, no terminaste tu magíster. No hiciste, claro. Termínalo. Bueno, entre todos estos años cambió la malla, entonces me obligaron a hacer un año entero. Y bueno, al año entero había cambiado la malla, nuevo planes de carrera, nuevos ramos, que me marcaron mucho, me marcaron bastante. Había unos de liderazgo que antes no estaba,
las visiones habían cambiado, tecnologías habían cambiado, fue súper interesante, no me arrepiento de haber hecho ese año y saqué mi magíster. Bueno, ahí tienen el primer consejo en esta primera etapa conociendo a esta mujer: nunca es tarde para estudiar. Siempre hay que irse actualizando. No se vayan, porque vamos a ver después cómo esta mujer, que ha pasado por todas las áreas, ustedes vieron, ingenierías, minería, telecomunicaciones, porque ella es una de las 50 mujeres más poderosas de Chile. No se vayan.